Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, este canal no representa ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos ningún partido político. Soy un estudiante de Biblia hebrea y del Nuevo Testamento. En este canal creemos que Yeshua es el Mesías de Israel. Hacemos exégesis, hacemos análisis bíblicos y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Bueno, últimamente he estado escuchando digamos, muchos argumentos de varias personas, de algunos canales, de publicaciones en Facebook y etcétera, etcétera. Bueno, argumentos sobre la circuncisión. Tengo que ser honesto, hay veces que incluso me he sorprendido porque a estas alturas he visto que no todos, o más bien la mayoría, aún no sabe la diferencia, por ejemplo, entre las promesas y los pactos, cuántos pactos hay en la Torá, cuántos son los pactos que hace el Creador con alguien en la Torá o en el Pentateuco, qué es realmente el nuevo pacto, que bueno, digamos que me parece que son temas sumamente importantes, ya que, bueno, para los que creemos en Yeshua, entendemos que estamos en un nuevo pacto, pero bueno, hay que entender entonces cuál es el antiguo pacto. También he escuchado algunas personas que dicen que la circuncisión es un pacto, y no es un pacto. La circuncisión no es un pacto, de una vez se los adelanto. Vamos a ver unas cosas muy interesantes, mis hermanos. Va a ser una serie de videos que voy a hacer porque todo este tema de los pactos y de la circuncisión pues es un poquito extenso. Sin embargo, en este video voy a dejar como, digamos, las bases y les va a quedar sumamente claro, mis hermanos, cuáles son realmente los pactos que hay en la Torah. Así es que bueno, antes que nada me gustaría que me digan si se escucha, mis hermanos. Saludo aquí a Sebastián Peña, bendiciones desde Colombia, dice, hermano, bendiciones hasta Colombia, un abrazo. Israel de León, saludos, saludos, mi hermano querido. Y pues eso, mis hermanos, he visto que, repito, hay personas que incluso dicen que esta famosa frase Brit Milá, como que es el pacto de la circuncisión, y que he escuchado algunos ministerios que dicen, o sea, no digo que todos lo hagan, pero algunos, y ministerios conocidos que dicen que si no te circuncidas no estás en pacto con Dios y técnicamente no eres parte del pueblo. Vamos a hilar fino, mis hermanos. Para entender bien todos estos temas de los pactos hay que hilar fino. Yo recuerdo hace muchos años hice muchas artesanías con piel, con hilos, etcétera, etcétera. Y es como, estaba pensando, es como cuando haces una pulsera y la haces así un poco tosca, ¿no? Pues se ve agradable, pero no es lo mejor, ¿verdad? Pero en cambio, cuando vas hilando fino y usas hilos finos y vas tejiendo adecuadamente, pues sale una obra de arte, ¿no? Lo mismo es con la Biblia, hermanos, tenemos que ir con lupa, tenemos que hilar fino para que cada vez nos vayamos realmente acercando más a las verdades bíblicas. Y es lo que vamos a hacer, mis hermanos, vamos a hilar fino. Y pues bueno, tienen en pantalla, mis hermanos, la circuncisión no es un pacto, era una señal. Antes que nada, mis hermanos, porque ojo, he escuchado también algunos ministerios que dicen, por ejemplo, que Pesaj es un pacto, o por ejemplo, incluso que las fiestas bíblicas son un pacto, y cosas que no existen en el texto hebreo, no están. A ver, hermanos, si yo quiero saber si la Biblia, si el escritor quiere dejar claro que Dios hace un pacto, pues lo va a decir que Dios hace un pacto. Vemos muchos pactos, ¿no? En todo el Antiguo Testamento, pero yo estoy hablando de los pactos que directamente hace Dios. En la Torá solamente vamos a ver los que veremos a continuación. Miren, hay un mini buscador que yo utilizo. Ustedes pueden ir a cualquier buscador, pueden ir a una concordancia, a un buscador, y pongan la palabra pacto para que ustedes vean, y esto se los estoy demostrando para que quede evidencia. Voy a poner la palabra pacto, vamos a decir en Génesis y Éxodo, ¿no? Porque si ponemos en toda la Biblia aparece muchas veces, pero en Génesis y en Éxodo es donde se toca el tema de la circuncisión y todo eso. Fíjense, mis hermanos, ponemos buscar. Les va a aparecer, mis hermanos, en cualquier concordancia, la primera vez que aparece la palabra Brit, la palabra hebrea Brit, que es pacto. Es decir, la primera vez que aparece la palabra hebrea pacto, Brit, hermanos, es en Génesis capítulo 6, verso 18. Atención, en Génesis capítulo 6, verso 18, es el pacto que hace Dios con Noé. Dice Génesis 6, 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo.
Luego aparece la palabra pacto en Génesis 9:9. He aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. Sigue siendo el mismo contexto de Noé. Luego aparece la palabra pacto en Génesis 9:11. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Luego aparece la palabra pacto en Génesis 9:12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto. La señal del pacto. ¿Cuál es la señal? El arco iris, hermanos. Eso está en Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual es señal del pacto. Es decir, la señal del pacto es el arco iris, la señal que pertenece al pacto, del pacto. El arco iris no es el pacto, es la señal. Perdón que sea repetitivo, pero se tiene que entender bien esto. Génesis 9:15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y luego aparece Génesis 9:16 y Génesis 9:17, se sigue hablando del pacto de no destruir la tierra con diluvio. Después, la próxima vez que aparece la palabra pacto en Génesis, la próxima ocasión es en Génesis 15:18. Atención, hermanos, y aquí es donde vamos a empezar a leer el estudio. Antes, quiero que memoricen Deuteronomio 29:1. Dice, estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Ojo, ese es un pacto. Además del pacto que concertó con ellos en Joreb. 2. Esto más adelante van a ver por qué les digo que desde ahorita solo recuerden esto. Ahora, volviendo con lo de Abraham. La segunda vez que aparece un pacto en Génesis, aparte del de Noé, la segunda es con Abraham. Es cuando Lot toma como su camino y Abraham toma otro. Y en Génesis 15:18 al 21, atención, dice, en aquel día hizo el soberano un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, la tierra de los quenitas, los quenezeos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergueseos y los jebuseos. Atención con este lenguaje, no lo olviden. Heteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos. O sea, el pacto es que le va a dar esa tierra. Dice, de ahí ya nos vamos a Éxodo 2, 23 y 24. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas seguían gimiendo, clamando a causa de su esclavitud, y clamaron pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, es como, ¿se acordó de la circuncisión? No, se acordó de que les iba a dar la tierra de Canaán, porque ese era el pacto. Éxodo 6, 1 al 8 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer con Faraón, realmente los dejará ir y hasta los echará de su nación, obligado por mi mano poderosa. También le dijo, yo soy el soberano, me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, como Dios todopoderoso, pero no me di a conocer a ellos por mi nombre, Yod-Heh Vav-Heh. También confirmé con ellos mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He escuchado además el gemido de los israelitas, a quienes los egipcios tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Hermanos, ¿cuál pacto? El único pacto que hay antes de esto es el de Noé y es el de Abraham. ¿Cuál pacto? Dice el 6, así que dile a los israelitas, yo soy el Señor, los sacaré de los trabajos forzados de Egipto, los libraré de esclavitud, los redimiré con brazo extendido y con gran despliegue de poder, los tomaré, seré su Dios, sabrán que yo soy el soberano, quien los librará de los trabajos forzados de Egipto, y los llevaré a la tierra con mano alzada, que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto tenerlo muy en cuenta. El pacto es darle la tierra de Canaán. En Éxodo 24, 3 al 8, aparece otra vez la palabra pacto, y es en esta ocasión, en el versículo 7 de Éxodo 24, dice, después tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo. Y ellos respondieron, haremos todo lo que el soberano ha dicho y le obedeceremos. Aquí, hermanos, dice Sefer HaBrit, el libro del pacto. No dice que la Torah sea un pacto, y más adelante vamos a ir a lo de la circuncisión. El libro del pacto. ¿Cuál pacto? Recibir las tierras de Canaán. Porque la Torah tiene Mishpatim, tiene Hukim, tiene Mitzvot, tiene muchos mandamientos que se hacen fuera de Canaán, pero también la mayoría se hacían dentro de Canaán.
y este es el libro del pacto. Entonces, también en el versículo 8 dice que él rocía la sangre del pacto, la sangre que pertenece al pacto. Ahora, mis hermanos, ahora. Entonces, entendiendo todo esto, regresamos a Génesis. Lo dejé para después para que se entienda. Génesis 17, del 1 al 15, recordemos que desde el capítulo 15 Dios hace un pacto con Abraham y lo sigue repitiendo y después también lo va confirmando con Isaac y con Jacob, ¿se entiende? Y lo cumple con los israelitas cuando los mete a Canaán. Eso vamos a ver más adelante, está en Éxodo 34. Génesis 17, 1 al 15 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el soberano se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, vive delante de mí y sé perfecto. Yo hago pacto contigo, haré pacto contigo, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, este es mi pacto contigo. Serás padre de muchas naciones y no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de naciones. Te multiplicaré en gran manera. Haré que de ti salgan naciones y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Por sus generaciones será un pacto por tiempo indefinido. Recordemos, el sustantivo olam no traduce eterno, eso ya lo tenemos explicado, no vamos a profundizar hoy en eso. Dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que ahora vives como extranjero, toda la tierra de Canaán. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Hermanos, es lo mismo, es darle la tierra de Canaán. Obviamente tenían que cumplir los mandamientos y como vamos a ver más adelante, se tenían que circuncidar como señal del pacto de recibir las tierras de Canaán. Dice, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que harás entre yo y tu descendencia después de ti. Y luego, punto, todo varón de entre ustedes será circuncidado, circuncidarán la carne de su prepucio y será una señal del pacto entre yo y tú y ustedes. Una señal, no puede ser el pacto y la señal al mismo tiempo. Les voy a poner un ejemplo. Es como decir los hijos de David, Bené David. Los hijos de David pertenecen a David. No pueden ser los hijos de David, también David al mismo tiempo. No puede ser los hijos de David y que los hijos de David también sean David. No puede ser la señal del pacto y que luego digan que es un pacto. No, es la señal del pacto. ¿Cuál pacto? Recibir las tierras de Canaán. Vamos a regresar a lo del arco iris. Es lo mismo, mis hermanos. En Génesis 9, del 11 al 13, ¿cuál es el pacto? El pacto es que no habrá más diluvio. ¿Y cuál es la señal? El arco iris. El pacto no es el arco iris. El arco iris es la señal. Dice el 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal. No es el pacto. Hay que tener todo esto muy en cuenta, hermanos. Por eso les dije, hay que hilar fino. Hay que ir hilando fino. Y entonces volvemos, repito, lo volví a escribir aquí para que se vaya entendiendo claramente. Volvemos a Génesis 15, 18 al 21. En aquel día hizo el soberano un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, la tierra de los quenitas, los queneseos, los cadmoneos, eteos, etcétera, etcétera. Y lo mismo que vemos en Éxodo, que se acuerda del pacto, Éxodo 6, 2 al 8, dice que estableció el pacto con ellos para darles la tierra de Canaán y luego que los llevará a la tierra que le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vemos en Nehemías, vamos a ver más testigos por si todavía a alguien le queda duda. Nehemías 9, 7 y 8 dice, tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste nombre a Abraham y hallaste su corazón fiel delante de ti e hiciste con él pacto para darle la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los jebuseos, los heveos. ¿Se acuerdan del lenguaje que les dije que recordaran? ¿Y cuándo se cumple y dónde está la evidencia bíblica de que heredan Canaán los israelitas? Está en Joreb, en Sinaí. ¿Recuerdan Deuteronomio 29:1? Que dice que hay dos pactos, el de Joreb y el de Moab. Todavía no vemos el de Moab, ¿eh? Ahorita estamos aclarando el de Joreb. Fíjense, mis hermanos, se cumple con esa generación que ya iba a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 5:1 al 5. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y ordenanzas que yo pronuncio en sus oídos, apréndanlos, obsérvenlos para ponerlos por obra. No con nuestros padres concertó o hizo Yahvé este pacto, sino con nosotros los que estamos hoy aquí vivos. Atención,
Es lo mismo, Deuteronomio 5, 1 al 5 es lo mismo que Éxodo 34, 10 y 11. Y él contestó, yo hago un pacto delante del pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Adonai, porque será cosa tremenda lo que haré contigo. Guarda lo que te mando hoy. He aquí, atención a este lenguaje, hermanos. He aquí yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Hermanos, en la Biblia hebrea, cuando el escritor repite frases, él quiere que tú conectes con esas frases que ya se repitieron anteriormente. O sea, por algo el escritor aquí especifica que va a echar delante de ellos al amorreo, al cananeo, al eteo, en el contexto del pacto. El mismo lenguaje que vemos en Génesis 15, hermanos. Por eso ya Moisés o el escritor, porque yo sí creo que Moisés escribió la Torá, pero bueno, no puedo decir exactamente qué partes sí, qué partes no, pero el escritor de Génesis claramente está haciendo un paralelo entre Génesis 15 y Éxodo 34, porque es lo mismo, te daré la tierra de los quenezeos, los calmoneos, los heteos, etcétera, etcétera. Deuteronomio 1:10 dice, el Señor su Dios los ha multiplicado y hoy son tan numerosos como las estrellas del cielo. Deuteronomio 29:10 al 19, atención a esto. Hoy estarán todos ustedes en presencia del soberano su Dios, los jefes de las tribus, los ancianos, los oficiales y todos los demás hombres de Israel, junto con sus hijos. Dice, junto con sus hijos y mujeres, también los extranjeros que viven en sus campamentos, desde los que cortan la leña hasta los que sacan agua, están aquí para entrar en un pacto con el Señor, su Dios. Un pacto confirmado con juramento que hoy el Señor hace con ustedes. ¿Cuál pacto, hermanos? Pues recibir Canaán. Obviamente, que quede claro, va de la mano con guardar los mandamientos, obviamente Yahvé sería su Dios, pero el pacto es darles la tierra física. Ojo, pero nada tiene que ver con el Mesías, ¿eh? Ni con vida eterna. Atención a eso. Volvemos a Deuteronomio 29:1. Estas son las palabras del pacto que Yahvé mandó a Moisés que celebrara con los hijos en la tierra de Moab. Ojo, las palabras del pacto. Las palabras del pacto. Del de Moab. Atención, porque aquí está hablando de un pacto en Moab. Y luego habla del de Joreb. Me parece que el de Joreb ya quedó claro, ¿no? El pacto que se corta en Éxodo 34, cuando digo se corta, no se refiere a que se corta de que lo anula, no, sino que en hebreo es como karat, como cortar, así se dice, ¿no? Pero vamos a decir, el pacto que se concreta en Éxodo 34 es el cumplimiento de que Dios le había dicho que metería a su descendencia a la tierra prometida. Ahora, ¿cuál es el pacto de Moab entonces? Porque Moab, la tierra de Moab, donde estaban los moabitas. Fíjense, mis hermanos, cómo hay un pacto levita. Atención. Malaquías 2, 4 al 10 dice, y sabrán que yo les di esta advertencia para que continuara mi pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto con él fue un pacto de vida y de paz, el cual le di también fue un pacto de temor y me temió y mostró gran reverencia por mi nombre. En su boca había instrucción verdadera y en sus labios no se hallaba perversidad. Caminó conmigo en paz y rectitud y apartó de pecado a muchos. Los labios de un sacerdote deben guardar el conocimiento y de su boca su pueblo busca instrucción porque él es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han apartado del camino y con su enseñanza han hecho tropezar a muchos, han corrompido el pacto con Leví. Atención a esto. Hay un pacto con los levitas y que lo han corrompido el pacto. Eso memorícenlo. Y luego dice el 10, para no leer todo, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos creó un mismo Dios? ¿Por qué entonces profanamos el pacto de nuestros antepasados o de nuestros padres al traicionarnos unos a otros? Atención, que a este pacto de Leví le llama el pacto de nuestros padres. El único pacto que vemos que se hace en Moab, como lo dice Deuteronomio 29:1, que dice que hay un pacto de Moab, la única vez que aparece la palabra Brit, pacto en Moab, es en Números, hermanos. Números 25, 12 y 13. Dile pues a Pinjas que yo le concedo mi pacto de paz. Brit Shalom o Beriti Shalom. Beriti Shalom, mi pacto de paz, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de sacerdocio. Aquí hace un pacto de paz con Pinjas. ¿Y en dónde están? Están en Moab, curiosamente. Es cuando los israelitas estaban pecando con las moabitas, llega Pinjas, atraviesa 2 personas y hace expiación por los israelitas.
En Nehemías capítulo 13, verso 29 dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas y de los levitas. Atención. O sea, hay 2 pactos nada más, hermanos. 2 pactos. Solo estos y el Shabbat es un pacto que sí vemos, pero ese lo dejaremos para otro video. Los levitas obviamente se circuncidaban porque también tenían que comer del Pesach y porque ministraban. Y vamos a ver eso probablemente, no sé si ahorita o en otro video, porque voy a hacer varios, porque este es un tema largo, pero voy a dar las evidencias de que solamente los extranjeros que querían comer del Pesaj, nada más, ellos los que querían voluntariamente comer del Pesaj, tenían que ser circuncidados. Si no, nada más los israelitas y los siervos. Eso sí, pero los gerim, los ger, o los extranjeros que vivían con los israelitas solo que quisieran comer del Pesaj, tenían que ser circuncidados nada más. Si no, no hay un mandamiento que diga otra cosa. Y estamos viendo que la circuncisión no era para, hasta ahorita estamos viendo que no era para que Dios te acepte o te quiera. No, 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 no. Era para recibir las tierras de Canaán, hermanos. Dice Malaquías capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 5, es muy interesante. Ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento: si no oyeren y no dicen de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Adonai Sebaot, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones, y aún las he maldecido porque no se han decidido de corazón. He aquí, yo los dañaré, les dañaré la sementera, les echaré el rostro al estiércol, el estiércol de sus animales sacrificados, y serán arrojados juntamente con él, y sabrán que yo les envié este mandamiento para que fuera mi pacto con Leví, ha dicho Adonai de los ejércitos. Mi pacto que fue con él de vida y de paz. Atención. Entonces, hermanos, hasta ahorita, quiero que los que están aquí, mis hermanos, me confirman, ¿se va entendiendo? Hasta ahorita estamos viendo que hay 2 pactos, uno con los levitas y el otro era recibir la tierra de Canaán. ¿Y les parece que quedó claro que la circuncisión es una señal de ese pacto? Es un tema extenso, pero por ahora, hermanos, ¿se comprende esto de los 2 pactos? Que uno es el pacto de recibir las tierras de Canaán, cosa que vemos que se cumple, y el otro es el pacto levita. ¿En dónde sí se dice que la circuncisión es un pacto? O sea, ¿en dónde o en qué religión dicen eso? Bueno, en el judaísmo, hermanos. Pero la circuncisión no es un pacto. La circuncisión era la señal del pacto. ¿Cuál pacto? Recibir las tierras de Canaán. Miren, les voy a dar algunas evidencias. Por ejemplo, dice el Talmud Babilonia, Nedraim 32a6. La mitzvah de la circuncisión es tan grande que es igual a todas las mitzvot de la Torah, como se afirma en la entrega de la Torah, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y cita Éxodo 34:27, y el pacto se refiere a la circuncisión. Con todo respeto, pero es una muy mala exégesis, porque aquí el Talmud está diciendo, quien haya escrito aquí esto, que, bueno, hay más textos en el Talmud. De hecho, en el judaísmo le llaman la Brit Mila, frase que no existe en el texto hebreo. No existe pacto de la circuncisión. Y aquí ellos están citando Éxodo diciendo que el pacto que hace Dios con ellos es la circuncisión. Y no es cierto, no sé si recuerden, pero acabamos de ver que en Éxodo 34 se está confirmando el pacto de darles la tierra de Canaán. La circuncisión era la señal. Atención a esto, hermanos. Es muy importante saber esta diferencia. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, porque alguien puede decir, oye, pero ¿por qué Hechos capítulo 7, versículo 8 dice pacto de la circuncisión? Bueno, número 1, pues es un poco raro que tengamos que usar el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si queremos defender la idea de que la circuncisión es un pacto, tendríamos que ir al Antiguo Testamento. Y yo sé que en Génesis capítulo 17, verso 13, me parece, el creador dice, mi pacto estará en tu carne. Pero es decir, esa es la señal. Pero el pacto era recibir la tierra de Canaán, no la circuncisión, hermanos. Obviamente que en contexto te tenías que circuncidar para entrar en pacto, pero no es el pacto. Y no tiene nada que ver con el pacto como para vida eterna o para seguir a Cristo, o nada por el estilo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo entendía muy bien esto. Por eso él decía sobre la circuncisión, es que eso ya no significa nada, porque la promesa fue dada antes de que siquiera existiera la Torá.
Por eso lo dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 17. La Torá fue dada 430 años después. La promesa fue dada desde antes de que siquiera Abraham estuviera circuncidado. Esa es la promesa, y la promesa es para todos, ¿eh? No nada más para judíos o solo para gentiles, ¿no? Para todos. En tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra. Obviamente todos aquellos que aceptan el mensaje, que siguen a Yeshua, a Jesús. Entonces, muchos dicen, oye, pero en mi traducción, porque si van a una Reina Valera o a una traducción, de hecho muchísimas, traducen Hechos 7 como pacto de la circuncisión. Pero resulta que podemos ver otras traducciones y no dicen eso, hermanos. Por ejemplo, Hechos 7:8 en la Nueva Versión Internacional dice, hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Atención, la señal es la circuncisión, no el pacto. Dice, por ejemplo, traducción en lenguaje actual, dice, con esta promesa Dios hizo un pacto con Abraham y le ordenó que a partir de ese día todos los hombres israelitas debían circuncidarse para indicar que Dios los aceptaba como parte del pueblo. Está medio rara esa traducción, pero lo que les quiero mostrar es que no todos traducen que la circuncisión es un pacto en este texto del Nuevo Testamento. Dice palabra de Dios para todos. Dios hizo un pacto con Abraham y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Dice el libro del pueblo de Dios, le dio luego la alianza sellada con la circuncisión. También la Biblia de nuestro pueblo, como señal de la alianza, le dio la circuncisión. La circuncisión no es el pacto mismo, sino la señal física y visible que ratifica o certifica ese pacto de recibir la tierra. La relación entre pacto y circuncisión es, por tanto, una relación de contenido y señalización, no de identidad ni de causa directa en sentido inverso. Básicamente, hermanos, para no enrollarnos, esto aquí en Hechos 7:8 se usa un caso genitivo objetivo, así se llama, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se sigue confirmando en Romanos 4:11. Romanos 4:11 dice, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justificación de la fe, que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin que la justificación también a ellos les fuera imputada. O sea, lo que está diciendo Pablo lo que está haciendo es un midrash o un pesher o una interpretación del Antiguo Testamento. Entonces, es muy interesante porque tiene razón. Realmente Dios primero le dio la promesa antes, siquiera de ser circuncidado. Pablo interpreta eso. Porque si lo que Dios quisiera es que fuera circuncidado para entrar en la promesa, pues ¿para qué le da la promesa antes de ser circuncidado? Le hubiera dicho, circuncídate y después te doy la promesa. Pero no, le da la promesa. Ojo, la promesa de en tu semilla serán benditas las naciones, no el pacto de recibir Canaán. Son cosas distintas, hermanos. Sé que pueden sonar un poco enredados si es la primera vez que alguien escucha esto, pero empiezas a analizar y dices, claro, tiene sentido. Por eso el apóstol Pablo hace esa diferencia en Gálatas capítulo 3, versículo 17. Dice que la promesa se dio 430 años antes que la Torá. Y la Torá, los pactos no anulan la promesa. Hermanos, Pablo era un erudito. Entonces, me parece que le vamos a dejar por aquí en este video, mis hermanos, para no hacerlo tan largo, para ir asimilando la información. Yo entiendo que quedan muchas dudas. Vamos a ir aclarando las cosas, pero por ahora les adelanto, hermanos, no hay un texto en la Torá que afirme, que diga que si tú no te circuncidas, no eres hijo de Dios, o Dios no te va a querer, o el Mesías no te va a querer, o algo por el estilo. O sea, simple y sencillamente no existe eso. Todo tenía un contexto, hermanos, un contexto temporal, un contexto histórico, un contexto teológico, un contexto de higiene, por supuesto, y un contexto que vemos que tiene que ver con recibir las tierras de Canaán. Pablo entendía muy bien esto. Pablo no se oponía a la circuncisión a los niños a los 8 días de nacido, como lo dice la Torá. Él se oponía a la circuncisión de los adultos para ser aceptados por Dios, por decir así. Porque como hemos visto, la circuncisión era la señal de recibir Canaán, no tiene nada que ver con el Mesías o con la redención del alma, por decir así. ¿Se entiende? Por eso Pablo entendía bien esta diferencia. Y él decía, eso ya no importa, porque lo que vino a traer el Mesías no tiene nada que ver con esta carne, ni con tierras geográficas, sino con algo espiritual. ¿Se entiende? Ese es el punto. Y ojo, no porque se lo esté inventando Pablo, sino porque incluso Jeremías 31 al 34 dice,
y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y dice, no será como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto. Jeremías 31 te está diciendo, no será como ese. Y uno debe de preguntarse, ¿cómo cuál? ¿Cuántos pactos hay? ¿Cuántos pactos hubo en el desierto? Y recordemos, solo hay dos, el pacto levita y el pacto de recibir las tierras de Canaán. Muy interesante porque vamos a profundizar en todo esto. Este es el video número 1 y voy a hacer otros, al menos 3 más, para ir desglosando todo esto, hermanos. Pero repito, les adelanto, si alguien les dice, no, es que si no te circuncidas no eres parte del pueblo o algo por el estilo, pues con todo respeto, pero están hablando desde la ignorancia, hermanos. Dice aquí, voy a leer unos mensajes. Luis Alberto Moreno Prasca, saludos desde Colombia, estimado hermano. Un abrazo, mi hermano, hasta Colombia. Dice, estimado hermano, discúlpeme, tengo una pregunta. ¿Sigue vigente el diezmo? ¿Aún los que enseñan Torah? Bendiciones. No, hermano, ya tenemos un video explicando el tema. Y no, hermano, vea el video. Y no. Una cosa es una ofrenda voluntaria que de su corazón quiera salir a su ministerio o a su pastor o a su roé. Está bien, no me opongo a eso. Pero exigir diezmo, no, hermano. Ya tenemos un video hablando sobre eso, mi querido hermano. Dice Ademar, correcto, se hace un paralelismo. Pero ¿se entiende, hermano? ¿Se entiende el tema? Pero bueno, mis hermanos, espero que se haya comprendido el tema. Déjenme en la caja de los comentarios qué opinan, qué cuestiones, digamos, qué dudas les quedan todavía, qué cuestiones les gustaría que expusiéramos en próximos videos. Vamos a ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Pesaj, la circuncisión, alrededor de lo del Pesaj. También vamos a ver a profundidad el apóstol Pablo, qué es lo que dice en el Nuevo Testamento sobre la circuncisión. También, innegablemente, todo esto se conecta con el nuevo pacto de Jeremías, obviamente, ¿no? Y con esta transición sacerdotal que vemos en la carta a los hebreos, ¿no? Es que es un tema tremendo, hermanos. La Biblia es hipervinculante. Simple y sencillamente no puedes leer unos textos sin que automáticamente se conecten con otros, que a su vez se conectan con otros, y es lo que les dije al principio, tenemos que ir hilando fino, hermanos, hilando fino, ¿no? Porque todo está entrelazado completamente, ¿no? Entonces vamos a ver todos esos temas, pero poco a poco, hermanos. Y voy a leer otro mensaje más. Dice, ¿el arco iris fue un pacto? No, bendiciones, Doom. No, ya lo explicamos al principio del video. No, es la señal, una señal de un pacto. Una señal, no el pacto. Sé que para algunas personas pueden decir, bueno, son como pequeños detalles, pero pequeños detalles muy grandes en realidad, ¿no? Porque tenemos que ser precisos con lo que decimos. Es muy diferente decir que algo es una señal de el pacto. Cambia mucho, porque el pacto era recibir la tierra de Canaán y conlleva toda una serie de cosas alrededor de eso, ¿no? Entonces, sí, por eso nos gusta mucho en lo posible, ¿verdad? En la medida de lo posible, en este canal nos gusta en la medida de lo posible, con todo y que, por supuesto, como todos los humanos podemos tener algún error, claro que sí, pero en lo posible sí nos gusta ser precisos con este tipo de detalles. Porque, hermanos, si no, de repente la gente se empieza a inventar pactos, empieza a decir que la circuncisión es un pacto, que la Brit Milá, que el pacto de la circuncisión, y vocabularios, están debatiendo muchas personas sobre vocabularios que ni siquiera existen, hermanos, que no existen. O sea, la frase, no palabras, la frase Brit Milá no existe en la Biblia hebrea. Frase. La palabra Brit, sí. La palabra Milá, también, como la palabra pacto, sí existe. Circuncisión, sí. Pero pacto de la circuncisión no existe. Esa frase es una frase que sí existe en la tradición oral judía, porque para ellos la circuncisión es un pacto porque entras en un pacto con su religión. Por ejemplo, hermanos, yo no sé si ustedes sabían, pero está registrado en los tratados talmúdicos, ya tenemos algunos videos sobre eso, también en el canal de Duque Ola, Torah y Evangelio. Pero básicamente, cuando alguien se quería circuncidar, por ejemplo, en primer siglo, no era nada más así de voy y te circuncido cualquier persona y ya, ¿no? Así de fácil, ¿no? Cualquier persona. No. Había una serie de reglamentos, incluso penas graves si tú transgredías esos reglamentos. No cualquier persona te circuncidaba. Y cuando te circuncidaban, te tenían que circuncidar y aparte tenías que hacer un bautizo, una inmersión en el nombre del rabí, del maestro que te estaba circuncidando o por el cual estaba siendo tú circuncidado. Y aparte tenías que llevar unos sacrificios. El Nuevo Testamento sí habla de proselitismo por parte de los fariseos. El mismo Yeshua les dice, parafraseando, ¿no? Ustedes van y hacen prosélitos por todos lados y los hacen doblemente hijos del infierno.
Entonces ellos decían que si un gentil, ya sea israelita gentil o gentil gentil, o sea que no tuviera sangre israelita, se quería convertir al judaísmo, se tenían que circuncidar, pero bajo normas y reglas impuestas por algunos grupos de las casas farisaicas o de distintos grupos religiosos. Era básicamente, a ver, lo voy a decir un poco directo, así como una pequeña pandilla, ¿no? En donde si no pagabas ciertas cosas y si no lo hacías a mi manera, Dios no te quiere. Y es lo que empieza a denunciar el apóstol Pablo, empieza a decir, espérate, ¿por qué le pones cargas a la gente? No es cierto, eso no dice el texto hebreo. Todo tiene un contexto, son cargas, inventos de hombre. Y yo he visto gente con esas cargas, hermanos. Yo he visto que hoy en día mucha gente, al no conocer realmente el contexto, les imponen esas cargas. Se sigue viendo el mismo patrón. Y lastimosamente muchos viven afligidos, no sé, porque no se han podido circuncidar o cosas así. Cuando la Biblia no te exige eso, hermanos, no se los exige porque tenía un contexto, como ya vimos. Y repito, vamos a seguir viendo en más videos. Entonces, básicamente, hermanos, para circuncidarse en primer siglo se tenía que hacer toda una liturgia religiosa y si tú incumplías ciertas liturgias eras penado y penas graves, dependiendo lo que estuvieras transgrediendo según estas leyes, ¿no? Dice, en ese debate que tuviste los dejaste sin argumentos y te notaban muy tranquilo y ellos muy agresivos, excelente. Me alegra, mis hermanos, que gracias al Eterno, ¿verdad? Que este canal les ayude con sus estudios y cuando por algo debatimos o charlamos con otras personas, pues al final ustedes son los beneficiados porque ya ustedes pueden ver otra cara de la moneda, ¿verdad? Y sacar sus propias conclusiones, hermanos. Bueno, mis hermanos, ya no lo voy a hacer más largo. Gracias por haberme acompañado. Y repito, los que estén viendo esto en diferido, déjenme en la caja de los comentarios qué opinan, están de acuerdo o no están de acuerdo. Díganme qué dudas tienen mis hermanos o si quieren aportar algo, por supuesto, como siempre digo, aquí todos somos libres de opinar, siempre y cuando se mantenga la sensatez y las buenas maneras, ¿verdad? Porque se vale pensar diferente. Yo estoy a favor completamente de la libertad de expresión, aunque no me agrade lo que las otras personas digan, pero sin pasarnos de la raya, ¿verdad? Como siempre digo, ¿no? Que gracias a Dios, la mayoría de los hermanos que vienen a este canal son muy sensatos, muy amables. Y también recuerden que próximamente vamos a estar sacando esta secuencia de otros videos explicando todos estos temas también digamos que poco a poco a profundidad, pero sí tienen que ser varios videos porque sí son muchos textos que se tienen que analizar, mis hermanos. Bendiciones, hermano Ademar, gracias a ustedes por acompañarnos, mis hermanos. Y pues bueno, que tengan una bonita noche y que Adonai me los bendiga a todos mis hermanos. No olviden dejar su like y compartir si creen que es de edificación para alguien más. Bendiciones, mis hermanos. Hasta la próxima.